Eh, quiero leer el versículo 1, Génesis 22, el versículo 1. Vean ustedes lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí hay una parte muy importante para nosotros, dice probó, que probó Dios a Abraham. Yo creo que si nosotros cada uno tenemos una fe, esa fe seguramente va a ser probada. Va a ser probada en la salud, va a ser probada en la escasez tal vez, porque tenemos a veces un trabajo, pero de repente lo perdemos y perdemos quizá la confianza y la fe en Dios, pero pensemos en que esos son pruebas a veces que Dios trae a la vida de cada uno de nosotros, en este caso Abraham. Pero vean ustedes la disposición y el corazón de Abraham, porque él dice, él respondió, heme aquí. Y Abraham responde al llamado de Dios. Abraham, ustedes recuerdan la historia de Abraham del capítulo 12 de Génesis, del capítulo 15 de Génesis, cómo primero le hace un llamado, ¿no es cierto? O sea, en el capítulo 12 le hace un llamado. Él le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Y podemos ver que eso fue cierto en la vida de Abraham y en la vida de su descendencia, porque él no teniendo familiar, recordemos que Sara era una mujer estéril, Sara era una mujer que no podía tener hijos, así era su problema de salud que ella tenía, no podía embarazarse, no podía tener hijos, pero viene Dios y le hace una promesa cuando él tiene más o menos 75 años, Abraham, y esa promesa parece una promesa imposible. ¿Por qué? Por la edad de él, por la edad de ella también. La Escritura dice que ella ya había cesado en la costumbre de las mujeres, es decir, pues ya no menstruaba. Entonces, sabemos que en la menstruación, bueno, hay un tiempo en el que pues hay la producción de células femeninas para la reproducción, en este caso los óvulos, y de células masculinas los espermatozoides, pero ella ya había perdido esa producción, digámoslo así. Entonces, en Génesis 12 y 15, Dios llama a Abraham a seguirle y sale hacia lo desconocido confiando solamente en las promesas de Dios. Sale hacia lo desconocido confiando solamente en la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? De que le va a dar una gran descendencia. Ante este llamado, Abraham, ahí en el capítulo 12, pues obedece y le es tomado por justicia. Él no pide explicaciones, no pide garantías. Ante el cumplimiento de la promesa solamente confió. Y Dios le exige a Abraham abandonar la seguridad que él tenía en Ur de los Caldeos, porque tenía una buena posición económica cuando sale con posesiones, pero Dios le multiplica todo eso que él tenía. Y seguramente tenía tierra, tenía propiedad. Yo no sé si la vendió, yo no sé qué pasó, pero tenía familia también, tenía hermanos, hermanas, padres, pero él sale buscando esa promesa, el cumplimiento de esa promesa de tener una descendencia numerosa en una tierra desconocida. Iba hacia lo desconocido. Y Dios fue fiel en las promesas que le hizo a Abraham, lo podemos ver. Abraham, pues, no obstante las dudas que hubiera podido tener al hacer su discernimiento, debe confiar absolutamente en la promesa de Dios. Por ello, la carta a los Hebreos que hemos leído, vamos a ir a Hebreos nuevamente, nos presenta a Abraham como un héroe de la fe. Y
ahí en el capítulo 11, versículo 8 de Hebreos, nos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces nosotros en nuestra práctica de fe podemos quizás salir a pedir trabajo y no sabemos el éxito que nos dará Dios ante eso. Cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, hubo un tiempo, cuando nos casamos yo tenía trabajo, pero después hubo despidos, ustedes saben lo que es eso, seguramente. Y me quedé sin trabajo durante 8 meses. Fue un tiempo muy difícil, fue un tiempo de escasez, pero nosotros ya estábamos en Cristo. Cuando nos casamos ya estábamos en Cristo. Y hubo pues preocupación por ese tiempo. Y salía yo a buscar trabajo y regresaba sin nada, pero seguíamos orando con fe, pidiendo por la bondad y la misericordia de Dios. El salmista dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, descendencia que mendigue pan. Entonces, en esa oración que hacíamos, llegué a un lugar en el que me dieron trabajo, un lugar de gobierno, y estuve trabajando ahí, por la gracia de Dios, durante 30 años. Y ahora estoy disfrutando los beneficios de ese trabajo, tengo una pensión, estoy jubilado, y damos gracias a Dios porque el tiempo cambió. A partir de ese trabajo cambió. Le di educación a nuestras hijas, no nos faltó nada. A partir de ese trabajo que Dios proveyó. Por lo mismo también, ustedes saben que hay promociones para obtener casa, obtuvimos una casa por ese trabajo. Entonces Dios bendijo de una manera maravillosa. Así que Abraham sale a lo desconocido y Dios le bendice grandemente en su economía y le bendice con un hijo. Pero estamos aquí en Génesis 22, en el punto en el que Dios, probando su fe, le pide a Abraham que le dé a ese hijo. ¿Qué edad tenía? Si el niño ya camina y ya puede llevar la leña para el holocausto, vean ustedes toda la historia de este capítulo 22, incluso pues habla bien, y él le pregunta, pues aquí está la leña, aquí está lo que vamos a ocupar para el sacrificio, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? El capítulo 22, versículo 7, léalo conmigo, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y le respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero era él. El cordero era él. Y sin embargo, en la grande fe de Abraham, como leemos en Hebreos 11, él no detiene su mano. Él no detiene su mano y él sigue confiando, porque el versículo 8 dice: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar, compuso la leña y ató a Isaac, a su hijo, a su único, a su amado, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo. O sea, el ángel de Jehová detuvo la mano de Abraham y le dijo, no hagas nada, no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Este Isaac es un tipo de Cristo, porque también él fue crucificado por el Padre que es Abraham, el Padre de Jesús es nuestro Dios. Entonces, Abraham hizo todo esto por fe. Abraham confió en la promesa de Dios. Entonces, Dios nos fortalece a través de las pruebas, aumenta nuestra fe, Dios confirma nuestra fe. Entonces, este era un acto que parecía irracional, pero Dios obra y Dios actúa y Dios confirma que Abraham no tiene duda en lo que Dios le pide. Entonces, muchas veces no le pedimos a Dios que nos libre de las pruebas y tentaciones, sino le pedimos que nos dé pruebas para superarlas y crecer en virtud. La fe es un Dios y la fe viene por el oír. Nosotros tomamos las más de 3,000 promesas que hay aquí y actuamos por fe y vivimos por fe. Así que en este mensaje que le he puesto como confirma nuestra fe, yo creo que cada uno de nosotros tenemos fe, poca o mucha en Dios, pero tenemos fe. En principio hemos creído a un mensaje en el que Jesucristo, hemos escuchado que Jesucristo es Hijo de Dios, hemos escuchado que a través de Jesucristo hay perdón de pecados y hemos creído por fe y ahora lo vivimos y vivimos una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Entonces hemos tenido fe, seguramente todos en diferentes momentos de nuestra vida, y empezando por eso, empezando porque Jesús es Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, en este mensaje de confirma nuestra fe, ¿qué se requiere para que nuestra fe sea confirmada? Se requieren 3 cosas. Que Dios pruebe nuestra fe, que Dios requiere acciones de nuestra parte también, y Dios va a traer respuesta a nuestras vidas, como trajo respuesta a la vida de Abraham. Entonces, primero, para que nuestra fe sea confirmada, Dios va a probar nuestra fe. Y cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la seguridad que nos da un trabajo, o cuando perdemos la seguridad que nos da estar bien y que empiezan las molestias, a veces extrañas molestias que no sabemos de dónde vienen y nos preocupan y nos dicen, pero si yo estaba bien, ¿qué pasó? ¿Por qué traigo este dolor metido en la cadera? No sé, simplemente un dolor de cabeza que a veces pues se puede volver insoportable o se puede convertir en migraña. Depresión, hay personas que, aunque son cristianas, viven en depresión y Dios está probando nuestra fe. Tenemos pues que confirmar esa fe. Dios va a probar nuestra fe. Y muchas veces esta prueba puede ser muy irracional, como cruzar el fuego, ¿no? Como esos amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, a los que se les quería obligar a adorar una estatua, la estatua del rey.
pero ellos se niegan, ellos dicen no. Entonces preparan un horno de fuego, son lanzados ahí y ellos no dudan por ningún momento que Dios los va a proteger. Entonces, cuando se asoman al horno, ven 4 personas, no 3, sino 4. Entonces es el ángel que está ahí para protegerlos. A veces esas pruebas pueden ser inverosímiles, insuperables, como la prueba de Daniel también, cuando es lanzado al foso de los leones y no es tocado ninguno de sus huesos, su carne tampoco. Entonces, Dios nos envía pruebas que debemos de superar. Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la mujer de aquella mujer que tenía 12 años enferma de flujo de sangre. Y ella se acercó a Jesús, dice, con que solo toque el borde de su manto, yo estoy segura que seré sanada. Qué maravillosas historias de fe que nos llenan de esperanza, que nos dan confianza, que confirman nuestra fe, de que Dios nos ama, nos cuida, nos protege. Esos varones, como dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende, y los defendió a Daniel, a Sadrach, Mesach y a Abednego. Entonces, en esos 3 días de camino de Abraham a aquel lugar en Moriah para el sacrificio, seguramente tuvo tiempo para reflexionar, seguramente tuvo tiempo para arrepentirse y decirse, no voy a hacer esto. Es demasiado lo que pide Dios. O sea, ya ha pasado, no sé, yo imagino que el niño tiene 12 años, ella tiene más de 100 años, Abraham, su mujer también, ya es grande. Entonces, pero él está dispuesto a hacerlo, a hacer el sacrificio. Entonces, ¿cuántos segundos pasaron? Él toma el cuchillo para matar a su hijo, para degollar a su hijo, y está decidido para hacerlo, pero el ángel lo detiene en esa milésima de segundo y evita que mate a su hijo Abraham, porque Dios lo ve decidido, Dios lo ve convencido, Dios lo ve confirmado en su fe y detiene su mano para guardar la vida de Isaac y para que en él haya descendencia, porque Isaac engendra a otros 2 hijos y esos 2 hijos cada uno engendra a 12 hijos más. Ustedes saben la historia. Entonces hay 2 príncipes ahí, y Jacob y Esaú, y cada uno tiene 12 hijos, 12 príncipes, y de esos pues se va multiplicando la descendencia de Abraham. Entonces, número 2, Dios quiere pues acciones de parte nuestra, confiar totalmente, no dudar, no maldecir, como la mujer de Job, que le dice, ¿dónde tienes tu integridad? Perdiste a tus hijos, perdiste toda tu riqueza, todos tus animales, todo lo has perdido, maldice a Dios y muérete, le dice. Pero tenemos pues que tomar acciones. Abraham, a pesar de sufrir ante el mandato de Dios, está dispuesto a sacrificar a su hijo porque confía, ya lo vio, confía en que Dios va a poder darle otro hijo y otros hijos. Tiene más de 100 años, pero ha aprendido que, como dice Lucas 1:37, búsquelo, ¿qué dice? Y es lo que aprendió Abraham. ¿Lo leemos juntos? ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Si hubiera matado a Isaac, él sabía que no era imposible para Dios darle más hijos, darle otro hijo o más hijos, ¿verdad?
como sucedió con Job. Job pierde a 10 hijos y le da otros 10 y otras hijas hermosas, ¿verdad? Ahí al final del libro de Job, Dios quiere acciones. Y podemos ver ejemplos de acciones. Vamos a la historia que encontramos en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ahí hay 3 historias de fe muy hermosas. Lucas capítulo 7. Vamos a ver la primera, la fe del centurión. Ahí hay un hombre que viene, es un centurión, que viene y le pide por uno de sus siervos. El versículo 2 le dice: y el siervo de su centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. A punto de morir. Y entonces él envía, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Él no podía ir por su oficio, ¿verdad? Trabajaba 24/7, o sea, ¿cómo le llaman? 12 por 24, 24 por 24. Entonces manda a alguien para que le venga y sane a su siervo. Entonces ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Él es digno de que le concedas esto. Entonces Jesús va con ellos, pero cuando no estaba lejos de la casa, el centurión envía a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pues él se sentía indigno, imagínense, quizás era, bueno, al ser un centurión había matado hombres, ¿no? Por su propia labor, por su propio trabajo. Entonces él se sentía indigno. Entonces dice: porque lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será salvo. O sea, él pudo haber ido, pero dice: me sentí digno de venir a ti, pero di la palabra. Y ahí el versículo 8 dice: porque yo también soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de la fe de él. Y él dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar, y él dice la palabra de sanidad, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué maravillosa historia para nosotros hoy. Dios está pidiendo acciones de nuestra parte. Salir con toda la confianza. Si has perdido tu trabajo, si estás buscando un trabajo, salir con toda la confianza de que Dios va a proveer, va a proveer. Yo antes de encontrar ese trabajo tuve muchos trabajos, pero ese fue el mejor de todos. O sea, solamente hay que aprender a esperar. La otra historia está aquí mismo, en el 36, versículos al 50, nos habla de una mujer que entra para ungir a Jesús. El versículo 37 nos dice: una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella sí se atreve. El centurión no se atrevió, se sentía indigno, pero ella, siendo pecadora, se atreve porque era necesario, ¿verdad?, ungir al Señor Jesús. Y ella viene y lo unge para la sepultura. Entonces, aquí esta mujer pecadora salía
lo que necesitaba. Necesitaba el perdón de Jesús, necesitaba ser lavada, necesitaba ser purificada en su cuerpo. Y entonces aquí en esta palabra, del versículo 47 ocurre el milagro, dice, por lo cual te digo, está hablando Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ella no estaba enferma, ella no necesitaba un milagro de sanidad en su vida como el ciego, como el paralítico. Lo que ella necesitaba era una vida limpia de pecado, purificada, y de hecho, pues, seguramente se convierte en una discípula de Jesús, de las mujeres que sirven a Jesús ahí en el capítulo 8, ahí adelantito. Entonces, aquí es pues también una acción por parte de esta mujer, creyendo en que al estar cerca, al tocar sus pies y todo, Él puede dar la salud a su alma. Y aquí en el capítulo 7 también, el versículo 18 al 27, nos habla de las dudas de Juan. Juan tenía sus dudas acerca de Jesús, a pesar de haber manifestado que Él era el ungido de Dios cuando lo bautiza, porque Él lo bautizó, recordemos, y Él pronuncia esas palabras, sea aquí el ungido de Dios, el que quita el pecado del mundo, pero aún así tenía dudas. Si tú tienes dudas, tienes que confesárselas al Señor, hablar con Él y confesarle tus dudas para afianzar tu fe. Y lo peor que nosotros podemos hacer cuando nos falta la fe es alejarnos de Él y decir, por demás está que yo vaya a la iglesia, por demás está que yo venga a adorar, por demás está que yo tenga comunión con los santos. No recibo nada de Dios, nada del Señor, pero de hecho la vida que tenemos ya es un regalo suficiente para estar agradecidos, como esta mujer y las mujeres que le servían ahí en Juan capítulo 8. Entonces, tenemos pues estas historias que confirman nuestra fe, que nos enseñan la fe a través de acciones. Cada uno de nosotros tenemos que tomar acciones. El centurión tomó acciones, Juan el Bautista tomó acciones. La mujer que viene personalmente a los pies de Jesús tomó acciones. Seguramente era una prostituta porque estos hombres le dicen, o sea, piensan entre sí, si en verdad este fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Entonces, tenemos que tomar acciones cada uno de nosotros para confirmar nuestra fe. Salir con esa seguridad, por ejemplo, a la venta, a los que venden, de que Dios les va a bendecir. Entonces, todos fueron probados y todos tomaron acciones para confirmar su fe. La mujer que ofrendó 2 blancas, ahí también estaba probando su fe, de decir, bueno, es todo lo que tengo, porque en las palabras de Jesús él mismo dice que ella echó en el alfolí del recolector todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ella tenía una fe enorme, como quizá nosotros no tenemos, decir, no, es que si yo doy esto de ofrenda, yo doy esto de diezmo, no voy a tener para pagar el recibo de luz, no voy a tener para pagar el agua, para pagar el predial, para comprar la comida para mañana, para mis hijos. Entonces tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe.
Algunos de nosotros debemos acercarnos a Jesús, pues, y actuar. La fe se expresa en acciones. La fe se expresa en acciones. No dudemos y tengamos una fe poderosa como la de este centurión, en la que dice: yo también tengo personas a mi servicio, y si le digo a este ve y va, y lo hace. Dios te dará pues la respuesta ante tu fe. En todas estas historias podemos ver que Dios respondió a la fe de cada uno de ellos. Pedro caminando sobre el agua, Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo también, la mujer siendo perdonada por sus pecados, esta mujer que entra a lavar los pies con el alabastro, Daniel en el foso de los leones, los jóvenes también amigos de Daniel en el horno de fuego. Dios responde y Dios está atento. ¿Qué nos dice el Salmo 121? ¿Usted recuerda? Cuando nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 21, el versículo 121, el versículo 3, nos dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Así que salgamos confiados, en confianza, subámonos confiados. Si estás en Cristo y bajo su protección y su cuidado, subámonos con confianza al avión, subámonos con confianza al micro. Sabemos que hay muchos asaltos, muchos peligros, pero Él no se duerme. Nos dice aquí: no se adormecerá ni guardará el que guarda a Israel. El que guarda al guardo, el que guarda a Juan, el que guarda, pon tu nombre, y Él guarda a cada uno de nosotros. No dudes pues, las circunstancias pueden ser totalmente adversas, pero no pierdas la fe. Y cuando Dios haya contestado, no olvides ser agradecido. La semana pasada nos hablaban, ¿verdad?, de los 10 leprosos, y solamente uno viene a agradecer. Los otros 9 son desagradecidos, son ingratos y no reconocen el milagro que hizo Jesús en ellos. Entonces, cualquiera que sea la respuesta ante nuestra necesidad, seguramente será buena, porque Dios es un Padre bueno para nosotros. Y nosotros, que somos buenos, malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Él, que Él es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios soberano. Y Dios va a traer cosas buenas a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos has dado la fe viene de ti, y la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que si alguien está pasando por alguna prueba, que tú fortalezcas su fe, que tú seas con él, con ella, Señor, y que pueda tomar fe, tomar aliento su corazón, Señor, para soportar esa prueba, Señor. Quizás es falta de trabajo, quizás es falta de buena salud, quizás es algún problema con algún hijo, con algún ser querido, Señor, pero tú darás junto con la prueba la salida. Te rogamos, pues, Señor, que cuando eso suceda, vengamos y demos testimonio de las maravillas que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, te damos, pues, por tu palabra, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.